Me dirijo en esta media mañana, cerca de la tarde, para saludarles a todos los presentes, deseándoles que la paz de nuestro Dios, su comunión bendita, sea en el corazón de cada uno de vosotros. Hacemos una pequeña pausa, amados hermanos, en la adoración a nuestro Dios, en el homenaje a su nombre, en donde hemos sido testigos del deseo de los hijos de Dios de cantarle al Señor, que es un presente de olor suave ante su presencia bendita, y que el Señor lo recibe, porque al Dios omnipotente le agrada que su pueblo le cante. Hacemos una pausa en ese aspecto, y en esta ocasión vamos a concentrarnos, todos los presentes, en oír la voz del Señor, porque la voz de Dios es gloriosa, la voz de nuestro Dios es magnífica, amados hermanos. No es cualquier voz, es la voz del Rey del universo, aquel que creó el cielo y la tierra, con la diferencia que hoy nos habla por su palabra gloriosa, y es el indicativo que tenemos en la palabra del Señor, que tenemos que oír a Jesús. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, voy a participar en este programa de este aniversario, y tengo la bendición de entregarles a todos ustedes la enseñanza cuyo título trata en relación al trabajo que los hijos de Dios tenemos que realizar a toda costa, y que la meditación que vamos a tener, les voy a invitar a que observemos que no se trata, cuando hablemos del trabajo en Dios, no se trata de entusiasmo, no vamos a hablar tampoco de una libertad que podemos gozar todos nosotros. Me refiero a la oportunidad que cada hijo de Dios disfrute para poder hacer el trabajo que es la obra de las manos. Tampoco es una comodidad o una flexibilidad en la vida testimonial de nosotros para poder servirle al Señor. Nos vamos a dar cuenta que la palabra de Dios nos enseña y nos ilustra qué es servirle al Señor en su obra. Mi mensaje se titula "La obra de nuestras manos confirma". Ese es el título de mi enseñanza. La voy a repetir para que se nos quede bien grabada, no solamente en nuestros oídos, en nuestra alma, que es lo glorioso de reunirnos en un culto. Repito, mi materia a trata de ese enunciado: la obra de nuestras manos confirma. Me voy a referir al Salmo 90. En su composición, el Salmo 90 tiene 17 versículos solamente. Un salmo medianamente chico, ni tampoco es muy grande. 17 versículos amparan y componen este Salmo 90, perdón. 17 versículos en este Salmo 90. Y hablar de este salmo, nos estamos refiriendo a una plegaria, a una oración
Generalmente los salmos le atribuimos a David y a algunos otros. Este Salmo 90 se conoce como el Salmo de Moisés, varón y siervo de Dios. Este Salmo 90. En este Salmo 90, el escritor sagrado procura con mucha presteza darnos a entender que nosotros como seres humanos, como creación de Dios, como mortales, somos muy frágiles. Parte de su enseñanza trata de la fragilidad del hombre, basado en la brevedad de nuestra vida. En este Salmo 90, el escritor nos relata que nosotros los que vivimos, nuestra edad es aproximadamente, en cuanto al límite, 70 años. A eso me refiero que el salmista dice que el hombre es frágil. 70 años. Y hay una posible extensión de la edad humana y que estriba en 10 años más. El hombre entonces puede vivir hasta 80 años. Pero agrega el escritor y dice, pero ya estando en los 80, todo es molestia y es trabajo, porque volamos presto. Es decir, se separa el espíritu de nuestro cuerpo y la persona muere. No se le olvide la fragilidad del hombre, mujer y hombre. No nada más el género humano, si no estaríamos en desventaja. Hombre y mujer, 70 a lo más 80 años. Es frágil el hombre. Dentro entonces de esa escasa vida que llevamos, aunque para nosotros se ve muy extensa, pero quiero decirles, ya cuando los años empiezan a correr y nos damos cuenta que el reloj de nuestra vida empieza a contar en cero, ya empezamos a tener rasgos de nuestra fragilidad, ya no es la misma fuerza, ya no es el mismo vigor. Pero dentro de ese panorama, el escritor sagrado le ruega al Señor que en la vida de él exista una confirmación en su vida, que haya un sello, una característica que le hable y le diga que siempre le va a servir a Dios. Moisés eso quiere. Moisés desea que el Señor hasta quizás lo toque. Moisés desea tener esa seguridad de que siempre va a estar con el Señor, de que siempre va a estar apegado a Él. Pero no nada más pegado a Él como una compañía solamente, sino que el escritor desea desbordar su ánimo, amados hermanos, desea desbordar su fuerza, su talento y su capacidad haciendo obras con sus manos. Esos 70 y esos 80 años, por supuesto, de acuerdo a la capacidad, Moisés desea que Dios lo sustente, que Dios lo ayude. Vamos al texto de base, amados hermanos. Ya planteé el panorama de lo que vamos a explicar. Con la ayuda del Señor y su gracia bendita, explicaré unos 2 o 3 puntos en relación a este tema que dije, se llama la obra de nuestras manos confirma. Salmo 90. Versículo 17 es el texto que estamos estudiando en esta ocasión y que invito a que abran su Biblia a todos para que estemos bien informados de la noticia bíblica de este día. Salmo 90, versículo 17, dice la Escritura:
y sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros. Y ordena en nosotros la obra de nuestras manos. La obra de nuestras manos confirma. Estas son las expresiones del escritor. Podemos apreciar en este versículo 17 que realmente es una petición. Es un clamor de un ser humano que se siente bendecido por ser hijo de Dios, pero que a la vez se da cuenta que como ser humano, con la motivación humana, no le es suficiente para que estas manos sean aplicadas haciendo obras en Dios. Se da cuenta que en el camino y en el transitar se va a fatigar. Se da cuenta que en el desarrollo de su responsabilidad va a sufrir abatimiento. Y eso nosotros lo podemos leer en el libro del Éxodo, cuando Moisés capitaneó a las huestes hebreas, al pueblo de Israel. Como en muchas ocasiones Moisés se sintió abatido. Esto no es un tema desconocido para las hermanas, por lo que hemos oído en la información recién rendida en esta mañana. Si oímos nosotros que hubo momentos donde sintieron claudicar. No nos narraron qué pasó. No nos explicaron qué hubo. Pero lo que vivieron nuestras hermanas de aquí, de esta congregación, lo vive las demás hermanas también en sus trabajos, en sus responsabilidades en Dios. Creo yo que la administración de esta sociedad femenil, junto con su pastor, atinadamente escogieron esta enseñanza, porque saben, hermanas, que hoy deseamos que ustedes se vayan confirmadas en lo que ustedes siempre hacen. Ustedes, hermanas, en las obras que realizan, son acciones que nacen de su corazón. Son acciones que son vestidas de santidad y de entrega y de amor a Dios. Todo lo que usted haga y que gire en torno a Dios, esas son las obras de las manos de cada uno de ustedes. Pero el hecho de que usted esté hoy en continua actividad no le garantiza que mañana o pasado mañana usted va a continuar igual. Nosotros deseamos, o al menos en mi exposición, deseo que usted se lleve un elemento, cuando menos uno, y que allá donde usted trabaja, donde usted usa sus manos para la obra de Dios, allá siempre se oiga amén. Heme aquí. Aquí estoy. Que no haya excusas en la distancia, que no se diga el trabajo, que no se diga la edad, porque si hablamos del tema de la edad, por supuesto que hay capacidades, pero si usted tiene conciencia que en su edad de fuerza, en su edad juvenil, en su edad de fortaleza lo hizo, pues hoy tiene que disminuir un poquito esa capacidad. Pero lo importante es que en la conciencia de usted, como participante de los beneficios de Dios, usted esté ahí, cuando menos aconsejando a las más jóvenes. Fíjense bien, aconsejando, porque es muy diferente estar denigrando o criticando el trabajo de las jóvenes. Es muy diferente. Estamos hablando de que usted está ahí dando participación moral, diciéndoles a las jóvenes: ánimo, todo lo que usted haga es de Dios, es del Señor. Pero dentro de mi explicación, ¿sabe qué se necesita para que el Señor nos ayude a entender esta obra de sus hermanos? El contexto de este versículo 17
nos explica algo bien importante que yo deseo que en esta ocasión usted lo comprenda. Porque no nada más se trata de gozarnos, se trata de aprender. El gozo Dios lo va a dar, ese gozo no está en nosotros. Ese gozo, después de la explicación, usted lo debe de sentir y Dios se lo va a dar porque Dios está aquí con nosotros. No lo ha invitado usted a que estuviera en su oración, no le dijo, Señor, en su primera plegaria cuando entró al templo, no le digo, Señor, aquí estoy en tu santuario, bendíceme, Señor, aquí estoy delante de tu presencia. No le dijo en su primera plegaria, y sintió el impacto del poder de Dios en su alma. Quiere decir que aquí está el Señor. No se ha ido, aquí está el Señor, fiel a su palabra. Pero vamos a ver esa explicación breve que les quiero entregar en cuanto a este asunto. La obra de nuestras manos confirma. Dice la parte inicial del texto 17: y sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros. Allí está la base, hermanos. Querida hermana, ahí está la base. Y sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros. ¿Usted quiere que sus obras perduren para toda la vida? Para los 70 o los 80. Aquí está la explicación. Y sea la gloriosa luz de Dios sobre nosotros. Es decir, usted sabe que Dios es luz, ¿verdad? Estas palabras de Moisés, y sea la luz de Dios sobre nosotros, tienen que ver con lo que Jesús explicó allá en el Evangelio de San Juan, capítulo 8 y versículo 12. Vamos a trasladarnos. No se le olvide. Entonces, sea la luz de Jehová sobre nosotros. Y Jesús tiene estas palabras que hoy son aplicables para nosotros. Dijo el maestro, San Juan capítulo 8, versículo 12. Sí, voy a ser reiterativo. Dijo Moisés, y sea la luz de Jehová sobre nosotros. Que descanse, hermanos, su presencia en nuestra alma. Dijo Jesús, San Juan 8:12. Y hablóles Jesús otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. ¿Cuál es la declaración de Jesús aquí? Él dice que Él es el portador de la luz. Jesús es luz. Nuestro maestro es luz. Pero agrega y dice, el que me sigue no andará en tinieblas. Quiero preguntar a mi auditorio aquí presente, ¿nosotros somos de esos candidatos que seguimos a Jesús? ¿Sí o no? ¿Sí estamos detrás de Jesús? ¿Vamos pegadito a Él? ¿Lo invitamos continuamente al Señor a nuestra vida? Oramos a Él y le decimos, Señor, ayúdame, auxíliame, ven a mi vida, Señor, fortaléceme, sé tú mi luz y sé tú también mi salvación. Quiere decir que si continuamente nosotros estamos invitando al Señor a nuestra vida, entonces en nosotros se ha erradicado las tinieblas. En nuestra vida, hermanos, no hay nada que nos entenebrezca, en donde esas negruras motiven a la persona, al cristiano o a la mujer piadosa a tener dudas si debe de hacer obras en Dios. Cuando una persona tiene a Jesús en su corazón, existe una potencia en su alma que aun cuando está todo contrario, no importa la distancia, no importa los compromisos, no importa lo que haya, esa persona se levanta con poder porque alguien poderoso en su alma obra de una manera extraordinaria. Mi cuerpo dice no, pero el que tenemos por dentro nuestra alma, Él dice sí. Él dice que sí. Por eso
eso vemos maestras de honestidad, vemos maestras de trabajo, que hoy quizás una de ellas está postrada en cama, y ustedes saben a quién me refiero, pero seguro estoy que cuando disfrutó de salud y de fuerza, era el modelo y era el ejemplo de muchas mujeres que le sirven a Dios nuestro Señor. Hoy solo el recuerdo nos queda de esa fuerza y de ese vigor. Quiere decir entonces, hermanas, que entre tanto que nosotros no nos separemos de Jesús, de su servicio y de nuestra devoción a nuestra alma, este ser siempre se va a levantar, hermanos, para hacer las obras de Dios. La obra de Dios, hermanos, no es una obra chiquitita, no. La obra de Dios, hermanos, es una obra maravillosa que tiene destino allá en el cielo. La obra de Dios tiene fines eternos. Nuestros trabajos aquí en la tierra, hermanos, son temporales, son instantáneos. Pero lo que hacemos en Dios, hermanos, eso tiene duración. ¿Sabe usted qué es lo único que nos vamos a llevar cuando muramos? Es nuestras obras. Es lo único que nos vamos a llevar. No nos vamos a llevar nuestro título, no nos vamos a llevar nuestra casa, nada. Nuestras obras. Y sabe también que nuestra familia, ustedes, hermanas, como cimiento grande en su casa, como fundamento poderoso, su anhelo es llevarse a sus hijos al cielo. No es así. Es lo único que nos llevamos. Pero entre tanto entonces que estamos aquí en la tierra, no vamos a trabajar para el Señor por temporadas o por épocas. A mis hermanas que hoy abandonaron o no hubo un abandono tal en la administración, solamente giraron, pero a mi hermana Yadira, que era la presidente, ella debe seguir trabajando igual. Miren, la obra de Dios es tan preciosa, hermanos, que a veces nos toca ordenar y a veces nos toca que nos manden. ¿Sí se ha dado cuenta de eso? Pero en lugar que nos pongan a nosotros, nos place y nos gusta porque sabemos que es de Dios. Son los asuntos de Dios. Y ya sea si me toca la escoba, ya sea si me toca dirigir, pero si yo estoy en la obra, aférrese la obra de Dios, abrace la obra de Dios, no se aparte de la obra de Dios, porque es tan magnífica, amados hermanos. Ahora, si usted tiene garantía de que está obrando en Dios en este día, usted necesita solamente la confirmación. La confirmación nos ayuda a nosotros para darnos la fortaleza para permanecer día tras día sirviéndole al Señor con todas las fuerzas de nuestro ser, con todo el alivio, con todo el ardor de nuestra alma, mejorando y perfeccionando la obra de nuestro Dios. Somos distinguidos porque Dios tan poderoso, Él puede hacer su obra con su poder, pero nos distingue, amados hermanos. Yo así lo siento, que el Señor nos permita a nosotros abordar el púlpito cuando Él mismo lo puede hacer. Para nosotros es un distintivo maravilloso. A usted que le toca trabajar en el lugar que Dios le ponga, solamente necesita la confirmación. Y hablando de la confirmación, en la antigüedad, amadas hermanas, hubo una mujer muy trabajadora, muy trabajadora. Era el ejemplo ahí en la iglesia en Jope. Esta mujer hacía túnicas. ¿Ya se acordó quién? Hacía muchas túnicas, muchos trabajos que hacía. Esas son las obras de las manos. Y seguro ella lo hacía para el servicio y la obra de Dios. Pero saben, hermanas, que un día se enfermó. Un día se enfermó. ¿Usted se ha enfermado algún día? ¿Sí se ha enfermado algún día? Y duele, ¿verdad? Duele porque luego inmediatamente piensa, y no voy a poder hacer esto, no voy a poder participar. Mayormente, hermanos, lo que acabamos de pasar. Yo no sé si ustedes sufrieron, pero muchos sufrimos. No podíamos venir aquí, hermanos. No podíamos trabajar en la obra. ¡Qué dolor, hermanos! ¡Qué dolor cuando nosotros estamos habituados a trabajar para el Señor! Porque es bien gratificante poner nuestras manos y lo que somos para el Señor. Que Él nos tome en cuenta, hermanos. Es maravilloso. Es lo más glorioso que puede haber. Que el Señor a un humano lo dote de virtudes, lo dote de dones y que sean aplicables en su iglesia. Eso es maravilloso, hermanos. Pero lo más maravilloso es que si nos
sin que sea necesario que nos paguen. ¿O no es así? ¿A poco nos han pagado? Aquí estamos y sabemos que Dios desde el cielo es el que está bien. Y Él un día nos va a pagar. Pero cuando nos paga, hermanos, que nosotros recordemos, nunca le dije no al Señor. Yo siempre le dije, aquí estoy, Señor. Ya tienes que ir lejos, vete lejos. Tienes que venir a esta hora. Allí estoy. Porque yo amo la obra de Dios. Si alguien ha hecho esto, entonces el Señor un día le va a pagar ricamente. Le va a pagar maravillosamente. Aquella mujer se enfermó, pero su enfermedad no fue cualquier enfermedad, su enfermedad fue para muerte. Y Tabita se murió. Se murió Tabita. Cuánto duele cuando alguien muy trabajador se muere. Se va nuestro ejemplo, se va nuestro modelo. Le avisan a Pedro y Pedro el apóstol viene. Y cuando Pedro llega, las mujeres están desconsoladas, pues ya se había muerto la maestra que trabajaba mucho con sus manos. Y lo inmediato es que se acercan a Pedro y le enseñan, aquí están las túnicas que Tabita hacía cuando estaba en vida. Cuánto dolor, hermanos, en esa iglesia. Ya no iba a ver ese modelo, ese ejemplo. Pero Dios les va a confirmar su ánimo. Porque el ánimo, hermanas, el ánimo se vino hasta abajo. Solamente quedaban los recuerdos de las huellas de ese trabajo de esa mujer. Solamente era esto lo que había. Pero Pedro preguntó, ¿dónde la pusiste? Y ya la habían preparado, ya habían dado su cuerpo. Ya. Pero en ese momento dice la Biblia que Pedro se acercó. Y esta es la confirmación. Es la confirmación maravillosa de Dios. Pedro se acercó y él invocó el nombre de Jesús. ¿Sí sabe qué pasa cuando se invoca el nombre de Jesús? En cualquier situación. Él se doblará toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Se invocó el nombre poderoso de Jesús. Y aquella mujer, dice la Biblia, muerta se incorporó y la presentó viva. Dice la Biblia, hermanas, que esto fue testimonio en toda aquella tierra y hubo grande alegría. Esa es la confirmación. Quizás en esta ocasión nadie se muera y nadie resucite, pero el Señor está aquí con nosotros porque Él les puede visitar. Y en este momento que usted está oyendo esta enseñanza, usted puede ser confirmada por el Espíritu poderoso de Dios. Cuando el Señor desciende por medio de su palabra a su alma, usted siente ese gozo glorioso. Es la confirmación. Es la confirmación. Se va a postrar de rodillas y usted va a sentir algo extraño, hermanos. Es la confirmación de que el Señor está contento con su manera de trabajar, con su manera de proceder, de haber sacrificado su familia. O no se trata de sacrificar, se trata de organizar. Hay que dejar todo lo necesario en la casa para que el esposo, para que los hijos tengan lo suficiente. Y vámonos a trabajar a la obra de Dios. Yo tengo mi empleo y me es difícil acudir al trabajo. Yo tengo que buscar la manera para poder participar anhelantemente en la obra de Dios, porque Él me va a pagar. Y no estar anhelando solamente un cheque terreno que en una semana me lo gasto. Lo otro, hermanos, lo otro, eso nos sirve para todos los días. ¿Por qué creen que todos los días estamos contentos y llenos de fe y de alegría? Pues es que el Señor llena nuestra vida. Todos los días, hermanos, nos confirma. El que el sol salga por la mañana, hermanos, es la confirmación de que Dios está con nosotros, de que el Señor nos bendice. Por eso, amados hermanos, queridas hermanas, procuren la confirmación de Dios. Sean espirituales. Y digan en este canto, yo voy a buscar la confirmación de Dios. En esta oración yo voy a desear, le voy a decir al Señor, desciende, Padre, y confirma mis fuerzas, confirma mi vida, para yo siempre servirte. Y qué bueno, hermanos, que vayan detrás de nosotros, de los pastores, siempre al trabajo, porque ese es nuestro anhelo, trabajar para el Señor y atenderles a ustedes como es digno, porque son la iglesia de Jesucristo. Dios confirme, hermanos, nuestro trabajo y en todo momento nos ayude a salir adelante. Dios los bendiga.